Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Un breve repaso de lo que vimos en las clases anteriores. Habíamos visto que el fenómeno de lo que son los transitorios electromagnéticos, no hay que confundirlos con los transitorios electromecánicos, se trata de ondas viajeras. Ondas viajeras que viajan en dos sentidos. Aquí hemos encontrado la expresión de las ondas viajeras, una que viaja en sentido directo y otra que viaja en sentido inverso. La suma de esas dos ondas en cualquier momento y en cualquier lugar nos da la tensión en ese momento y en ese lugar. Habíamos definido también la velocidad de propagación como 1 sobre raíz de LC, ¿sí? Habíamos dicho que esa velocidad de propagación era igual a la velocidad de la luz. En el caso de un conductor cilíndrico, hueco, ¿m? Después habíamos visto la forma de las ondas de corriente. ¿M? Habíamos llegado a la conclusión que la onda directa de corriente era igual a la onda de tensión dividida en la impedancia característica. Es decir que, como la impedancia característica es un valor real, la onda de corriente directa mantiene la forma, la misma forma de la onda de tensión, nada más que, bueno, hay un factor de escala al dividir en la impedancia característica. La onda de corriente reflejada es la onda de tensión reflejada, también dividida en la impedancia característica, pero cambiada de signo, que es lo que hemos visto en esta gráfica. Onda de tensión y corriente directa, la misma forma, el módulo distinto, porque está dividida en la impedancia característica, y la onda de tensión, la onda de corriente reflejada, era la onda de tensión reflejada con signo negativo y con otro módulo, pero la misma forma. Entonces habíamos llegado a estas expresiones generales. Después hemos analizado las ondas de tensión reflejadas a partir de las ondas de tensión directa. Ya hemos dicho que la onda de tensión reflejada era igual a la onda de tensión directa afectada por un factor alfa B, que era el factor de reflexión de las ondas de tensión, y que ese valor se lo calculaba como ZR menos ZC sobre ZR más ZC, ¿sí? Donde ZC es la impedancia de la línea por la cual va viajando la onda y ZR es la impedancia característica o la impedancia final que encuentre al final de la línea, ¿no? O sea, en este dibujito, esta sería ZC y esta de aquí ZR, que si es otra línea, sería la impedancia característica de la otra línea, ¿no? Habíamos visto discontinuidades en líneas monofásicas sin pérdida. Los distintos casos eran: yo tengo una línea que cambia su característica, ya sea que cambia la dirección del conductor o cambia la disposición de los conductores, ¿no? Entonces, ahí tenemos una discontinuidad. Y en esa discontinuidad vamos a tener ondas refractadas o transmitidas y ondas reflejadas. Otro caso de cambio o discontinuidad es el de línea a cable subterráneo, ¿no? Aquí evidentemente tenemos una diferencia de impedancias características entre línea y cable. Entonces aquí también tenemos un punto de discontinuidad. Después otro tipo de discontinuidad es que yo tenga una línea con una bifurcación. O sea, tengo una línea y después salen dos líneas. Ya sea que estas líneas tengan igual impedancia característica que la que venía o sea distinta,
lo mismo tengo una discontinuidad, ¿no? Y después hemos dicho que íbamos a analizar cómo modelar elementos de parámetros concentrados utilizando el modelo de parámetros distribuidos. Bueno, aquí tenemos el dibujito de lo que les decía. Tengo una onda de tensión incidente, tengo una onda de tensión transmitida o refractada y tengo la onda de tensión reflejada. ¿Por qué? Porque paso de un medio con una impedancia característica a otro medio con otra impedancia característica. Y aquí hemos dicho que de aquí en más las impedancias características directamente nos pone Z, ¿no? Nos pone ZC1 y ZC2. Ya se entiende por tratarse de estudios de transitorios electromagnéticos que esas impedancias son las impedancias características, ¿no? Entonces, a partir de estos conceptos definimos 4 coeficientes, 2 coeficientes de reflexión, uno de tensión y otro de corriente, y 2 coeficientes de refracción, uno de tensión y otro de corriente. Evidentemente, conociendo el coeficiente de reflexión de la tensión, ya no hace falta calcular el coeficiente de refracción, ¿sí? Porque la onda transmitida, ¿sí?, es la onda incidente menos la reflejada, ¿sí? O lo que es lo mismo, la onda incidente es igual a la transmitida más la reflejada, ¿sí? Esta onda de tensión incidente se divide en dos, una que se transmite y otra que se refleja. Bueno, todo esto eran las demostraciones que hemos hecho para encontrar esos coeficientes de reflexión. Y después hemos explicado que en el caso de la bifurcación, ¿sí?, lo que hacíamos era un circuito, tomar como si fuese esto un circuito equivalente, calculábamos el paralelo de las impedancias de estas dos líneas, y con esa Z equivalente, ¿sí?, calculamos los coeficientes de reflexión y refracción, ¿sí? Y después lo que decíamos es, tenemos la onda de tensión incidente, la reflejada, lo calculo como la onda de tensión incidente, menos, o sea, la onda de tensión reflejada la calculamos como la onda de tensión incidente multiplicada por el factor de reflexión, ¿sí? Y la refractada o transmitida va a ser igual a la incidente menos la reflejada. Y la misma onda de tensión se transmite por las dos líneas. ¿Estamos? Si queremos calcular las ondas de corriente, la onda de corriente incidente, la onda de tensión incidente divide la impedancia por la cual va viajando esa onda de tensión, o sea, en este caso sería Z1. La onda de tensión de corriente reflejada, ¿sí?, va a ser la onda de tensión reflejada dividido en la impedancia por la cual se va desplazando esta onda de corriente, que es Z1. Y hemos dicho que en este caso, para la onda de corriente reflejada, tenemos que cambiar el signo. Las ondas de corriente transmitidas por cada una de las líneas va a ser la onda de tensión transmitida dividido en las impedancias respectivas. ¿Alguna pregunta de todo esto? No, dije. ¿Nada? Bueno, aquí Tapia propuso una interpretación que me ha parecido excelente. Me ha parecido excelente, tanto que la clase de hoy la voy a dar a partir de la interpretación que le ha dado él. A ver, Tapia, si querés explicar un poquito qué es lo que ha sido, cómo has interpretado vos el tema de estas gráficas, ¿no? Estas gráficas eran, ¿se acuerdan? Yo tengo
una fuente de tensión, nosotros trabajamos con escalones, ¿no es cierto? Por eso es que la fuente de tensión lo graficamos como una fuente de tensión continua. Acá está la impedancia de fuente o de generador. ¿Sí? Hemos considerado que esa impedancia del generador es 6 ohmios. ¿Sí? La tensión de la fuente es de 1 voltio. Y después, al cerrar este interruptor, se energiza esta línea. ¿Sí? Es una sola línea donde yo la he dividido en 3. Es la misma impedancia en los 3 casos, ¿no es cierto? Entonces, al dividir esa línea en 3, yo voy a tener aquí la tensión al inicio de la línea, Uini, la tensión a 1/3 de la línea, U1/3, a los 2/3, U2/3, y la onda de tensión al final de la línea, que es U3/3. Y al final de la línea he considerado que hay una impedancia, ¿sí?, de 1 ohmio. Hay una impedancia de 1 ohmio. Bueno, entonces, acá está graficada las tensiones en las cuales estoy midiendo acá. Esta es la tensión al inicio de la línea, la tensión a 1/3 de la línea, a los 2/3 y al final de la línea, ¿no? Y ahí se ve cómo va variando la tensión. A ver, Tapia, si querés explicar. Buenas noches, ingeniero. Sí, hay las rectas, las puse como si fuesen una función de posición en función del tiempo, en donde, bueno, partí desde la conmutación del interruptor en el tiempo 0 y observé directamente la última gráfica que dice que en el tiempo t igual a 1 llega a U3/3, que sería el final de la línea. Y como la Ahí está, onda... perdón, disculpa, ahí estás como coanfitrión. Si querés señalar, podés señalar también. Ahí se ve, ingeniero. Ah, no podés. No podés entonces. No podés entonces. Seguí Bien. nomás, seguí. Ya te lo señalo yo cuando vos expliques. Bien, sí, analicé la primera curva en el punto t igual a 0, arriba, y directamente me fui a la última curva al final de la línea, tracé la recta y bueno, partiendo de lo que usted había dicho de que como el frente de onda, digamos, a partir de la conmutación, va viajando la onda hacia el final de la línea. Se observa que la onda termina su recorrido en el tiempo t igual a 1. Ese sería tau. Sí. Y bueno, en un tiempo proporcional a las distancias en donde están colocados los voltímetros, se observa que llega al voltímetro de 1/3 y al voltímetro de 2/3. Y en el instante de la llegada al final de la línea, se observa que vuelve hacia el inicio, hacia la curva inicial, en tiempo igual a 2, llega una onda incidente que hace cambiar el valor de la tensión. Y eso se observa también en un tiempo proporcional que viaja desde la onda final hacia la onda de 2/3 y hacia la onda de 1/3, para llegar a, a la onda inicial. Y de ahí disminuye el valor de la tensión, hace como una nueva conmutación para volver a incidir al final de la línea otro valor de tensión, que se ve también en las curvas del medio. Y así como que se va, también eso noté que se va atenuando
el cambio como la conmutación que hace variar la tensión. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces fíjense entonces algunas cuestiones de aquí. Hemos dicho que bueno, los valores están puestos de tal manera que este 1 es un tau, ¿sí? Que hemos dicho que el tau es el tiempo de tránsito de la onda que va desde el inicio de la línea hasta el final de la línea, ¿sí? Entonces, en un tau, la onda que estaba al principio llega al final de la línea. Obviamente, en tau sobre 3 llega al tercio de la línea, en tau 2/3 de tau llega a los 2/3 de la línea y en el tau final llega al final de la línea. Ahí se refleja y la onda reflejada se combina con la incidente y es por eso que se ven estas variaciones, ¿sí? Llega al inicio de la línea en otro tau, o sea en 2 tau, ¿no? Y ahí se combina también con la onda incidente y aparece este perfil de tensión, ¿no? Y al llegar al inicio se vuelve a reflejar y de ahí va de vuelta hasta el final de la línea. Se refleja al final de la línea, vuelve al inicio y así sucesivamente. Bueno, excelente, Tapia, la interpretación. Ingeniero, Gracias, ingeniero. Sí, ¿por qué será que incrementa después de tau igual a 3? bueno. Ahora vamos a ver lo mismo que había interpretado Tapia, pero ya paso a paso. Resolvamos este ejercicio. Yo tengo acá un generador con la resistencia de fuente, ¿sí? La impedancia característica de la línea que es 3, ¿no? Y el ZR, el Z de carga. Tensión de fuente 1, y ahí están los valores de las distintas impedancias, el valor de las distintas tensiones en los distintos lugares. Cuando uno cierra este interruptor, ¿sí? Lo que sucede es que la tensión que se transmite a partir de aquí no es 1 voltio, sino que voy a tener una caída de tensión en la impedancia de fuente y una caída de tensión en la impedancia de la línea que empieza a ver esa tensión. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar la formulita que ustedes conocen del divisor de tensión. La formulita aquí, ¿sí? Va a ser ZC sobre ZC más ZG. Perdón, ¿no? Ahí ustedes tienen los valores de ZC, que era 3, y ZG es 6, ¿no? Entonces la tensión al inicio va a ser 3 sobre 3 más 6. Eso me da 1/3. Es 0,333 indefinidamente. Entonces, la tensión que aparece aquí al inicio de la línea, de la línea, es 0,333, que repito, no es la tensión de fuente. No se olviden de hacer este paso, porque si no, la resolución del ejercicio está mal. Acuérdense en que lo primero que hay que hacer es la división de tensión, ¿sí? El cálculo del divisor de tensión. ¿Está claro? Bueno, ahora hago trazo la línea, como había hecho Tapia, nada más que aquí he cambiado el gráfico y he puesto los tres gráficos en la misma escala, ¿sí? 0,4, 0,4 y 0, de 0 a 0,4 los tres gráficos, ¿no? Bien, entonces, la onda de tensión esta inicial igual a 0,33 empieza a viajar por la línea. Empieza a viajar por la línea. En un tiempo, tau sobre 3 llega a 1/3 de la línea.
Entonces, estos 0,333 aparecen acá. El voltímetro que está a 1/3 de la línea empieza a medir el 0,33. Sigue viajando esa onda de tensión, llega a los 2/3 de la línea y sigue midiendo, o mejor dicho, aparece, empieza a medir en ese punto los 0,33. Bueno, llega al final de la línea esa onda con valor 0,33. Pero sin embargo ustedes están viendo que lo que va a medir ese voltímetro no es 0,33, es otro valor. ¿Estamos? La pregunta es, ¿cuál es ese otro valor? Bueno, lo que sucede cuando esta onda de tensión llega al final de la línea, llega aquí, ¿sí? Aparece una discontinuidad, ¿sí? Entonces, aparece una onda de tensión reflejada, ¿sí? que depende de la combinación que hay entre impedancia de línea y la impedancia de carga, ¿no? Entonces aparece el coeficiente de reflexión, ¿sí? 1, 2. ¿Por qué le llamo coeficiente 1, 2? Porque es el de la onda que viaja desde el punto 1, ¿no? que sería el inicio, al punto 2, que es el final, ¿sí? Alfa 1, 2 es el coeficiente de reflexión de la onda que viaja de 1 hasta 2, ¿sí? El coeficiente de reflexión 1, 2, alfa 1, 2, es la tensión reflejada que ahora viaja desde 2 a 1, viaja desde el final hasta el inicio, dividido la onda de tensión incidente que venía desde 1 a 2, desde el inicio al final. ¿Bien seguido hasta ahí? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, hay muchas explicaciones aquí de por medio, así que cualquier cosa que no entienda, por favor, me interrumpen, ¿sí? No tengo ningún problema que me interrumpan, prefiero que me interrumpan, paramos, explicamos bien y después seguimos. Bueno, ahora calculamos el coeficiente ese alfa 1, 2. ¿Qué era alfa 1, 2? Es Z2 menos Z1 sobre Z2 más Z1. ¿Quién es Z2? Z2 es la impedancia con la cual se encuentra la onda esa que venía viajando. Y Z1 es la impedancia característica de la línea por la cual venía viajando la línea, la onda. Entonces, ¿con qué impedancia se encuentra? Se encuentra con Z2. ¿Cuánto vale? 1 ohmio. Menos Z1. ¿Quién es Z1? La impedancia característica de la línea, que hemos dicho son 3 ohmios. Entonces tengo 1 menos 3 sobre 1 más 3 es menos 0,5. Menos 0,5. Fíjense en que al ser negativo, ¿qué me está diciendo de la onda de tensión reflejada? Que va a disminuir el valor de la incidente. Que va a disminuir de la incidente. Bueno, acá ustedes pueden despejar, ¿no es cierto? BR es alfa 1,2 por BI 1,2. BR 2,1 es alfa 1,2 por BI 1,2. Entonces, la tensión reflejada va a ser menos alfa 1,2 por la tensión incidente. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo tengo que la onda de tensión reflejada va a ser 0,333 por 0,5, por menos 0,5. Aquí lo he puesto, ¿eh? La onda de tensión reflejada es UN, perdón, UINI, tensión inicial, por alfa 1,2. Es 0,33 por menos 0,5, que lo estoy poniendo aquí en esta tablita, ¿eh?
En esta tablita aquí yo puse la onda de tensión incidente y los factores de reflexión. El alfa 1,2 es menos 0,5. Entonces la onda de tensión reflejada va a ser el 0,33 por menos 0,5 me da 0,166. ¿Está claro? Entonces, la onda de tensión que venía de 0,33 se le resta la onda de tensión reflejada, que es 0,166, bueno, este sería negativo, y me queda una onda de tensión en el punto final de 0,166. ¿Sí? Hasta que no venga otra onda, en el punto final voy a seguir midiendo ese valor de 0,166. Entonces, repito, la onda de tensión que queda al final de la línea es la incidente más la reflejada. Como la reflejada es negativo, entonces la resto. ¿Sí? Entonces, cuando el factor de reflexión, ¿sí?, es negativo, al final de la línea voy a tener una tensión de valor menor que el de la incidente. ¿Está claro? Ahora, si Z2 hubiera sido mayor que Z1, ¿sí?, el alfa 1,2 hubiera sido positivo. Y ahí yo hubiera tenido una sobretensión aquí al final de la línea. ¿Estamos? Después podemos hacer la simulación para verificar esto. ¿Alguna pregunta? No, dije, Bueno, entonces, esta tensión, esa tensión, esa onda de tensión reflejada, que es Uini por alfa 1,2, que es menos 0,166, ¿ah?, empieza a viajar desde el final hacia el inicio. Cuando llega a los 2/3 de la línea, o sea, empieza a viajar desde aquí hacia el inicio. Cuando llega a los 2/3 de la línea, ¿sí?, que es en un tau más 1/3 más de tau, lo que sucede es que se va a restar el valor de esa tensión reflejada. Y ahí, al final, en los 2/3 de la línea, voy a empezar a medir este valor que, bueno, igual que en el final de la línea, es 0,166. Tenía 0,33, le resto 0,166 y me queda un valor de 0,166. Sigue viajando hacia el inicio de la línea. Sigue viajando hacia el inicio de la línea. ¿Y ahora qué sucede? Llega a este punto, al 1/3 de la línea. Aquí yo tenía un valor de 0,33. Aparece esa onda reflejada y se restan el valor de la onda de tensión reflejada de menos 0,166. ¿Sí? Y queda el valor de 0,166. ¿Ah? De aquí para abajo es 0,166, igual que aquí, igual que acá, ¿no? Hasta que llega al inicio de la línea. ¿Qué es lo que sucede en el inicio de la línea? Yo tenía el valor de la onda, ¿no es cierto?, que venía en 0,33 y se le resta primero ese valor de la onda de tensión reflejada, ¿cierto? Pero al llegar al inicio de la línea, esta onda que venía desde el final al inicio, ve otra discontinuidad y aparece otro factor de reflexión, que le llamo el factor de reflexión alfa 2,1. ¿Quién es alfa 2,1?
el factor de reflexión que encuentra la onda que viaja desde 2 a 1. ¿Sí? El factor de reflexión alfa 2,1, ¿sí?, es el valor que va a tener la onda de tensión reflejada de 1 a 2 dividido la onda de tensión incidente que venía de 2 a 1. ¿Sí? Y de vuelta aplicamos la formulita. Alfa 2,1 es Z2 menos Z1 sobre Z2 más Z1. Ahora, ¿quién es Z1 y quién es Z2? Z2 hemos dicho es la impedancia con la cual se encuentra la línea, la onda de tensión. ¿Con qué impedancia se encuentra cuando llega acá al inicio de la línea? Con la del generador. ¿Sí? Entonces Z2 va a ser 6, la impedancia del generador. Menos Z1, que es la impedancia de la línea por la cual venía viajando la onda. ¿Sí? Y era 3. Entonces, 6 menos 3 sobre 6 más 3 me da más 1/3. ¿Sí? Más 1/3. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la onda de tensión reflejada es la onda de tensión incidente multiplicada por ese factor de reflexión. La onda de tensión reflejada, acuérdense que tenía un valor negativo, ¿cierto? Se multiplica por el factor de reflexión, que es positivo, entonces sigue siendo negativo. Entonces ahora la onda de tensión reflejada desde el inicio al final va a ser un valor negativo y va a ser igual a menos 0,0556. ¿Está hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, a la onda de tensión incidente, yo le resto la onda de tensión reflejada, ¿sí?, la que venía desde 2 a 1, y le resto la que empieza a viajar de ahí, que es menos 0,055, este que está acá. ¿Sí? Y la onda de tensión, no la onda de tensión, sino la tensión que yo voy a medir ahora al inicio de la línea va a ser 0,11. ¿Sí? Va a ser 0,11. Bueno, aquí está calculado, ¿no? La onda de tensión al inicio por alfa 1,2, que era esta, que venía por acá. Ahora multiplico por alfa 2,1 para tener la onda que se refleja. Es menos 0,055. Esa es la onda de tensión que voy a tener ahora viajando desde el inicio hacia el final. ¿Sí? Bueno, cuando llega a 1/3 de la línea, el valor que tenía de tensión se le suma, en este caso en forma negativa, la onda de tensión reflejada. Entonces voy a tener los 0,33 menos 0,16, que ya se había restado antes, y ahora se resta 0,055. ¿Sí? 1/3 de tau posterior pasa lo mismo en los 2/3 de la línea. Y 1/3 de tau posterior pasa lo mismo al final de la línea. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí de vuelta? Yo tengo que sumar el valor de la tensión que tenía, que es 0,166, le sumo este otro valor, que es menos 0,055, o sea, le resto,
Y ahora aparece otra onda de tensión, ¿sí? Que va a ser la onda de tensión incidente multiplicada por el alfa 1, 2, ¿sí? O sea, el factor de reflexión de la onda que viene desde 1 hacia 2, ¿sí? Bueno, aquí está más, ¿no? Este es 1, 2. Entonces yo tengo aquí el 0,336, la onda que viaja al principio. Después, la onda reflejada, esta tiene un valor menos 0,166. La onda que vuelve a viajar ahora, desde el inicio al final, tiene un valor de menos 0,055. Como lo estoy multiplicando ahora otra vez por menos 0,5, valor negativo, ahora la onda de reflexión, ¿sí?, va a tener un valor positivo. Fíjense en que las ondas estas reflejadas cada vez se van haciendo más chicas, se van atenuando. Bueno, aquí yo tenía un espacio muy chiquitito como para volver a hacer lo que habíamos hecho aquí al principio, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Voy a tener menos 0,166 menos 0,055 y más 0,027. Ese es el valor que voy a tener acá. Bueno, esa onda de tensión reflejada, fíjense que como es positivo, ahora se va a sumar acá cuando llegue al tercio final de la línea. Se va a sumar aquí también cuando llegue al primer tercio de la línea. Y aquí también se vuelve a sumar. Y se va a sumar no solamente este valor que venía, ¿no es cierto?, ese valor de la onda de tensión, se van a sumar los 0,0278, eso es el valor que se va sumando, sino que en ese punto inicial se vuelve a reflejar la onda y el Uini multiplicado por alfa 1, 2 al cuadrado y por alfa 2, 1, lo vuelvo a multiplicar ahora por el alfa 2, 1, ¿no? Y esta va a ser la onda de tensión que viaja desde el inicio hasta el final. Y es un valor positivo, que es el valor que tenía antes multiplicado por 0,33. Es un valor positivo que viaja de 1 a 2, ¿sí? Entonces, cuando llega al primer tercio de la línea, como es un valor positivo, se suma. Llega al otro tercio de la línea, se suma. Llega al final, bueno, ahí hay que ver qué es lo que pasa. Ese se va a sumar, pero como se va a multiplicar por un valor negativo, ¿sí?, hay que restar un poquito. Bueno, preguntas. Ingeniero, ahora las dos gráficas ahí se van a superponer cuando tenemos que resolverla, o la podemos hacer por separado. ¿Cuáles son las dos gráficas? Me refiero, digamos, a la tensión, cómo va tomando los valores, en la parte que, y la otra que la va cruzando. Esa antes la hacíamos por separado, las dos gráficas. Ahora la tenemos que poner superpuesta, o la podemos seguir haciendo por separado. No, yo generalmente en los problemas se pide que dibujes la tensión en un punto de la línea, ¿sí? Entonces ustedes van a dibujar uno de todos estos cuatro gráficos, ¿no? Y esto que yo les he dibujado acá, ¿sí?, va a ser similar al diagrama de Bewley, que les voy a explicar después, que se lo grafica por separado. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fíjense, hagamos, a ver si lo encuentro aquí el programita, ¿no es cierto?, para calcular transitorios electromagnéticos, que es lo que hemos visto los otros días.
A ver. Ingeniero. Sí. Entonces, al irse atenuando así, después de un tiempo va a ser despreciable la tensión de las ondas viajeras, Claro, ya no se la claro. va a detectar. Llega un momento que ya no se ve. Bueno, bueno, veamos un poquito aquí en el ATP. Este es el circuito. ¿Ven? Tengo la fuente de tensión que vale 1. La resistencia, bueno, aquí tiene un valor de 800. Aquí tiene un valor de 400. ¿Ve? Sigue el valor de 400 de impedancia característica. Sigue el valor de 400. Y aquí al final tengo una impedancia más chica, ¿sí? De 133 en este caso, ¿no? Entonces, si yo corro el programita, dale, les muestro. Ahí tienen la gráfica. Aquí está, por ejemplo, hasta 10 tau. Entonces, empezaba con 0,33. Aquí los valores, como ustedes han visto, son distintos, pero guardan la proporción, ¿no? Guardan la proporción entre, entre, o la relación entre los valores de impedancia de fuente, impedancia de línea, impedancia al final de la línea, ¿no? Entonces, ustedes ven, ahí tienen esta la onda al inicio de la línea. Ahí aparece la onda a 1/3 de la línea, a los 2/3 de la línea y a los 3/3 de la línea, ¿no? Entonces ustedes ahí están viendo cómo las ondas de tensión, ¿sí?, se van atenuando. Nos quedemos solamente con la del inicio y la del final. Ahí están las ondas del inicio y del final. ¿Qué pasa si yo pongo un valor de la impedancia de carga mayor que la impedancia característica, ¿no? Le voy a poner un valor de 2000. Bueno, hago la corrida. Hago la corrida. Y ya les muestro. Ya les muestro cómo cambian para que ustedes vean que la forma de onda cambia. ¿Ah? Bueno, ahí tienen ustedes la nueva forma de onda. La roja es la onda de tensión al inicio de la línea y la verde es al final de la línea. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Se va incrementando el frente de la onda. ¿Y por qué?
Por la Los relación alfa son entre la positivos. característica y la de carga. Porque el factor de reflexión ahora es positivo. Exactamente. ¿No? Entonces, la onda de tensión incidente, ¿no es cierto?, al final de la línea era este valor de 0,33, ¿se acuerdan? Y ahora, al final de la línea, la onda de tensión reflejada va a ser esto que está acá, que se suma a la onda de tensión incidente. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, sí se entiende. Bueno, perfecto. Bueno, les paso la contraseña de la asistencia. Es NGEDZF. Dale, Juan. Es NGEDZF. En este caso, hay factor de reflexión positivo en los dos extremos. Por eso es que siempre va aumentando la tensión. Pero también podría tener un factor de reflexión positivo al final de la línea y un negativo al inicio de la línea, ¿no? Se puede tener todas las combinaciones que a ustedes se le ocurran. Negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Las cuatro combinaciones pueden estar presentes. Les dejo ahí para que se vayan anotando. Les doy un par de minutitos. Ingeniero, Sí. del orden de los cuántos voltios más o menos sería la sobretensión o la tensión, una tensión menor más o menos al cerrar el conmutador, en caso real, Bueno, en el caso real va a depender las de las impedancias. características de la impedancia que encuentre al final de la línea. En el peor de los casos, podría tener una sobretensión del doble, ¿no? Fíjense. A ver. Bueno, fíjense yo aquí. Lo que hice es sacar la impedancia de carga. O sea, estoy diciendo, estoy energizando una línea en vacío, ¿sí? Y al hacer la corrida, ¿qué es lo que sucede? La onda de tensión incidente era 0,3. ¿Recuerdan? Ahí está, vamos a poner el incidente también. ¿Ah? La onda de tensión incidente, esa verde, ¿ah? 0,33 ahí se ve arriba, ¿no?
y la onda de tensión al final de la línea es 0,66. Porque el factor de reflexión en ese caso es 1. O sea, toda la tensión que incide se refleja. Lo que sucede ahí también es que para no tener semejante sobretensión al final de la línea, es que se ponen descargadores de tensión, ¿sí? De manera que esa sobretensión que pudiera aparecer drene a través del descargador, drene a tierra a través del descargador, y así no se tiene una sobretensión, ¿no? No pasa la sobretensión a la estación transformadora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continúo un poquito más. Esto ya hemos visto. Si han entendido eso, ya esto lo van a entender perfecto. ¿Qué es lo que hacemos ahora? El método de Bewley, ¿qué hace? Aquí tenemos la línea entre los extremos 1 y 2. Tengo la onda de tensión que viaja de 1 a 2. Y lo que hago ahora es otro par de ejes, aquí, ¿sí? Donde aquí yo tengo la distancia, eje X, y vertical para abajo es el tiempo. Y divido este eje vertical en taus, ¿no? 1 tau, 2 tau, 3 tau, etc. Y ahora empiezo a dibujar, ¿no? Eso que teníamos en la diapositiva anterior, eso que está graficado así en violeta, bueno, ahora lo que hacemos es girarlo. Lo giramos y lo ponemos aquí. Entonces, desde 0 hasta el final de la línea, tengo una onda de tensión que viaja con el valor U de t. Acuérdense que ese valor U de t, ¿sí?, tiene que considerar el divisor resistivo, ¿no? Divisor de tensión. Entonces esta tensión U de t llega al final, se encuentra con el factor de reflexión alfa 1, 2. Entonces vuelve la onda de tensión inicial afectada por ese factor de tensión alfa 1, 2. Viene aquí al inicio, se refleja otra vez con el factor alfa 2, 1. Entonces tengo esto que venía por alfa 2, 1. Llega al final hasta el otro tau y se multiplica por el alfa 1, 2 otra vez. Entonces ahí yo ya tengo graficada la onda de tensión. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, me paro en el lugar que se me ocurra. Supongamos que yo me paro aquí al final de la línea. Si me paro al final de la línea, entonces ahora grafico la tensión en función del tiempo. En el eje pongo los distintos tau, ¿no? Entonces yo sé que entre 0 y 1 tau, en el final de la línea la tensión va a ser 0, porque no ha llegado la onda. Cuando llega al final de la línea, voy a tener el valor de la onda de tensión que venía, ¿no es cierto? Y se le va a sumar la onda de tensión que regresa, ¿sí? ¿Y hasta cuándo va a ser? Bueno, tengo que esperar 1 tau para que llegue al final, al principio de la línea, y otro tau para que llegue otra vez al final de la línea, ¿no es cierto? Entonces, esta onda de tensión, ¿no es cierto? Esto está... No, esto no sé, esta gráfica no están bien aquí los tau, ¿no? Entonces yo tengo que directamente ir sumando. A ver, lo veamos acá. Lo veamos acá.
que es lo que había graficado yo, lo que habíamos analizado antes cualitativamente, ahora lo analizamos acá, ¿no? Entonces, aquí yo grafico el tiempo y aquí el X. Aquí el X. Tengo el alfa 2,1 en este extremo, que es el que encuentra la onda de tensión que viene desde 2 a 1. Y aquí tengo el alfa 1,2, que es la onda de tensión que viene desde 1 hacia 2. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo tenía la onda de tensión incidente, que era 1/3, ¿no? Bueno, solamente por casualidad coincide con el valor alfa 2,1, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Entonces tengo la onda de tensión incidente, que era 1/3, llego al final, multiplico por menos 1/2, pasa a ser menos 1/6, o menos 0,166. Esta onda de tensión viaja de vuelta al inicio, se multiplica por 1/3, menos 1/6 por más 1/3, menos 1/18, vuelve, ahora se multiplica por menos 1/2, menos 1/18 por menos 1/2 es más 1/36, vuelve, y aquí de vuelta se multiplica por 1/3, 1/36 por más 1/3, 1/108, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, yo quiero graficar la tensión a 1/3 de la línea, ¿no? Me paro aquí a 1/3. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo? La onda de tensión va a ser 0 hasta el tiempo aquí, 1/3 de tau. ¿No es cierto? Yo tendría que aquí dividir esto en tercios, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría 1/3, otro tercio, otro tercio, otro tercio. Entonces, aquí, cuando yo tengo tau 1/3, ¿sí? El valor es, ¿eh? Hasta que en este intervalo entre 0 y 1/3, la onda de tensión no ha llegado, por lo tanto, grafico aquí 0. ¿Sí? Cuando llega aquí la onda, fíjense, ¿con qué valor llega? Bueno, con el valor 1/3, porque no ha habido ninguna afectación, no ha habido ninguna discontinuidad. Entonces, viaja la onda limpita a través de la línea y se encuentra con el 0,33. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que llega aquí hasta un tau, ¿sí? Y después tengo un tau más 1/3 de tau y más aquí 2/3 de tau. Entonces, esto es un tau más 2/3 de tau, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que hago? Al valor 1/3 que tenía, le resto la onda de tensión reflejada, que es menos 1/6, ¿sí? Al 0,33 le resto el 0,166. Le resto porque esa onda de tensión reflejada es negativa, ¿sí? Bien. ¿Hasta cuándo va a haber ese valor? Y bueno, hasta 1/3 de tau más que llegue al inicio y otro tercio de tau más que vuelva a la onda de tensión hasta ese tercio de la línea, ¿no es cierto? Entonces, recapitulando, ¿cuándo veo tensión? Veo tensión en 1/3, veo tensión en 1 tau más 2/3, veo tensión en 2 tau más 1/3, ¿sí? ¿Y qué es lo que veo ahí? Bueno, tengo el valor de la onda de tensión que tenía, se le suma el valor de la tensión reflejada, que en este caso es negativo. Entonces, a este 0,166 se le suma
en este caso negativo, menos 0,055. Y tengo 0,11. ¿Hasta cuándo? Bueno, esa onda de tensión tiene que llegar acá. Esto es 1 tau, esto es 2 tau, esto es 3 tau, ¿no es cierto? Y va a volver a haber otra onda de tensión aquí, en 3 tau más 2 tercios. ¿Y qué valor de onda de tensión va a tener? El 0,11 más 1 sobre 36, que era 0,277. Es el valor de la tensión que viene ahora del final al inicio. 0,11 más 0,277 me da 0,1388. ¿Hasta cuándo sigue ese valor? Bueno, tengo que esperar 1 tercio de tau acá y otro, me salió feo ahí, y otro tercio de tau acá, ¿no? Entonces ahí lo grafico otra vez, ¿sí? Lo grafico. En este otro punto, ¿qué es lo que tengo? Se suma ahora 1 sobre 108, que es esto, y me da un valor de 0,14815. Ese sería este valor. Este sería el 0,14. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo esto se lo hace bastante automático, ¿no? Una vez que ustedes hagan 2 o 3 ejercicios de esto, van a ver que es muy automático y van a estar rogando que en el examen final les tome un caso de estos. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es poner en una tablita todos los valores de las ondas de tensión reflejadas, ¿sí? Entonces aquí yo tengo la transmitida, la inicial, y las ondas de tensión reflejada, que son estos valores que están acá. 1 tercio, 1/6, un 18avo, un 36avo, bueno, obviamente cada uno con su signo. Y lo único que tengo que hacer después es sumar, en este caso este 0,166 es la inicial menos la que viene. O digamos, la suma algebraica de estas dos, ¿sí? Esta otra onda de tensión es la anterior más la suma de esta. Esta otra es esta más la suma de esta. Esta otra es esta más la suma de esta, ¿no? Y así lo van resolviendo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Cerramos. Es muy mecánico esto, pero es mecánico a partir del momento que entiendo el concepto, ¿sí? Si entiendo el concepto de las ondas de tensión reflejada y qué es lo que pasa en cada lugar, ahí ya se hace mecánico. Bueno, este es un caso un poco más complicado. Sería, ¿qué sucede si yo tengo una línea, continúa con una línea de otra característica, y después aquí puede ser otra línea o alguna impedancia de carga? Bueno, fíjense que esto es lo mismo, pero más complicado. Primero analicemos acá. Yo tengo esta onda de tensión que viaja por la línea, llega al final, se multiplica por el coeficiente de reflexión, ¿sí? Alfa 1,2 vuelve al inicio, se multiplica por el coeficiente de reflexión alfa 1,2, ¿sí? Y ahora vuelve otra vez para acá y va a ser U de t por alfa 1,2 por alfa 2,1 y otra vez por alfa 1,2. Es esto, ¿sí? Este término que tengo acá. Eso en cuanto, digamos, a la onda de tensión inicial.
y sus reflexiones. Pero ¿qué sucede? Cuando esta onda de tensión llega aquí al final, así como tengo una onda de tensión reflejada, tengo una onda de tensión transmitida, porque aquí yo tengo una línea, ¿no? Tengo una línea, entonces se transmite una onda de tensión. ¿Cuánto vale esta onda de tensión? Bueno, es la onda de tensión incidente multiplicado por beta. O si ustedes la quieren calcular como la incidente menos esta otra que está reflejándose. Bueno, y esta llega aquí al final. Aquí aparece otro coeficiente de reflexión, que sería el alfa 2,3, que es el que encuentra la onda que viaja por 2 y llega a 3. ¿Sí? Ahora, esta onda llega aquí a la discontinuidad. ¿Sí? Y ahí tengo un coeficiente de reflexión, alfa. ¿Qué alfa sería? El 1-2. El 2-1. No. No. Alfa 3,2. La onda viaja, ¿sí? La onda viaja desde 3 a 2. Está volviendo esta onda, viaja de 3 a 2. ¿Sí? Entonces encuentra el coeficiente aquí, el alfa 3,2. ¿Sí? Entonces, esta onda de tensión que venía por aquí, ¿sí? Se multiplica por alfa 3,2. UDT por beta 1,2 por alfa 2,3 se multiplica por alfa 3,2. Llega al final y ahora se multiplica por alfa, ¿qué? 2,3. 2, 3. ¿Ah? Y vuelve para acá. Llega aquí y se vuelve a multiplicar por el alfa 3,2. ¿Sí? Otra vez por alfa 3,2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, esta onda que llega acá y se refleja, también parte se transmite por la 1,2. ¿No? Entonces va a ser este valor, U por beta 1,2 por alfa 2,3 por el beta 3,2. ¿Sí? Coeficiente de refracción de la onda que venía desde 3 hacia 2. ¿Sí? Y se transmite. Y cuando llega al inicio, ahora se va a multiplicar por el alfa 2,1 y se refleja. Entonces, bueno, es más complicado, pero quiero que les quede bien cuál es el concepto. ¿Preguntas? Y después lo mismo de siempre, ¿no? Me paro en un lugar y empiezo a sumar todas las ondas, ¿no? Por ejemplo, si yo me paro acá, ¿no? Yo me paro acá, supongo aquí a la mitad de la línea. Oh, me salió horrible. Voy a poner una línea, dibujo línea. Entonces dibujo desde aquí. Me paro aquí en la mitad de la línea. ¿Ah? Por ejemplo, quiero dibujar acá. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver un valor 0, desde 0 hasta tau 1,2 sobre 2. ¿No? Fíjense que aquí yo tengo dos tau distintos, ¿no? ¿No? Tengo un tau 1,2, que es el tiempo que demora la onda de ir de 1 a 2, y tengo el tau 2,3, que es el tiempo que demora la onda de ir desde 2 a 3. En este caso, se ha considerado que el tau 2,3 es la mitad del tau 1,2, pero en un caso particular. Bueno, entonces, si yo me paro aquí, primero voy a ver hasta un tiempo tau. Aquí está graficado como si fuese que desde aquí hasta aquí es tau. Aquí tengo otro tau y de aquí otro tau, ¿no es cierto? Entonces, en un tau tengo la tensión que veía al principio. Después tengo que esperar un tau y otro tau más para ver otra tensión. Ahí se suma la onda de tensión que está volviendo.
espero un tau más y otro tau más, y aquí, fíjense, se van a sumar las dos ondas de tensión, la que está viniendo desde acá y la que está viniendo desde acá. ¿Sí? Y así sucesivamente. Me podría parar en cualquier lugar y el análisis es exactamente lo mismo. Si yo me paro acá, aquí yo tendría en tau sobre 2 el valor inicial y se va a mantener así más tiempo, hasta 3,5 tau. ¿Sí? Después, en 4,5 tau, también se vuelve a modificar y se vuelve a modificar en 5,5 tau. ¿Estamos? Ingeniero, en el tau 6, ahí se suman las tres tensiones, ¿verdad? En tau 6, acá es tau 6. En tau 6 no pasa nada. Ah, porque en la gráfica, sí, en la gráfica veía que baja la tensión. Aquí, Lo que pasa que esta gráfica es acá. Esa gráfica sería aquí. ¿Sí? Me dicen tensión 0 entre 0 y 2 tau. Se corresponde al punto este. Ahí dice B2. B2. Tensión 2. Entonces, en tau igual a en 2 tau, tengo solamente la incidente más la reflejada. En 4 tau, ahí ya tengo la incidente más reflejada de la onda de tensión esta que va en la segunda línea. Y acá sí, ahí ya se suman todas, en 6 tau, al final de la línea. No al final de la línea, sino en el punto de transición de la línea. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este es el método de Bewley. Los ejercicios los vemos en la clase que viene. Voy a avanzar un poquito más con el tema de los modelos. Hasta aquí hemos visto qué es lo que pasa si yo tengo una línea y esa línea termina en una resistencia o continúa con otra línea. También lo que podría suceder es que, por ejemplo, al final de la línea tengamos un capacitor o tengamos un transformador. ¿Cómo haríamos para modelar ese capacitor o ese transformador? Bueno, veamos el primer caso. Queremos modelar un transformador. El modelo del transformador es de una inductancia. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo hacemos para modelar una inductancia a partir de un modelo de parámetros distribuidos? ¿Sí? Acuérdense que el modelo de línea que estamos utilizando nosotros es de parámetros distribuidos, o sea, una cascada de resistencias, de inductancias, serie y capacidades Shunt. ¿No? Bueno, es un modelo de parámetros distribuidos, o sea, la impedancia está distribuida a todo el largo de esa línea. En cambio, ahora tenemos que hacer un modelo de parámetros concentrados. ¿Sí? Parámetros concentrados quiere decir que es un valor que está en un punto nada más. El transformador está en un punto, no está distribuido. ¿Sí? Está en un punto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente.
voy a modelar con el parámetro de línea haciendo la siguiente interpretación. Espera un momentito que ya me voy a quedar sin batería. Dale, sigamos hasta que me quede sin batería. De todas maneras quedan poquitos minutos. ¿Qué razonamiento hago? Yo tengo la línea que va de 1 a 2, el transformador que va de 2 a 3. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es mayor el tiempo de tránsito en un modelo de parámetros distribuidos o en un modelo de parámetros concentrados? ¿Dónde demora más en desplazarse la onda? ¿Aquí a través de la línea o a través del transformador? Y a través de la línea. Y claro, por la línea va viajando. Cuando se encuentra con el transformador, y bueno, ya ha llegado ahí. No tiene cómo desplazarse a lo largo del transformador. No tiene cómo desplazarse a lo largo del transformador. Entonces, lo que supongo es que el tau 23, el tiempo de tránsito en el transformador, ¿Ingeniero? es mucho menor que el tiempo de tránsito en la línea. Sí. No sé si a todo le pasa, pero hay un cuadro negro ahí en el medio que no deja ver. Dije, disculpe, aparece ahí un cuadro negro. Dejo de compartir y comparto de vuelta. A mí no me parece nada. ¿Ahora? Ahí está, ingeniero, gracias. Bien. No, gracias a ustedes por avisar. Entonces, el tiempo de tránsito a través del transformador va a ser mucho menor que el tiempo de tránsito a través de la línea. Tau 23 mucho menor que tau 1,2. Entonces digo, supongo, por ejemplo, que el tau 23 va a ser la décima parte del tau 1,2. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, tau era raíz de L por C. ¿Sí? Raíz de L por C. ¿Yo qué es lo que conozco acá si conozco el transformador? Conozco la inductancia. ¿Cierto? Conozco la inductancia del transformador, voy a buscar del transformador. Entonces, para el modelo de parámetros distribuidos, lo que tengo que hacer es hallar la capacidad ficticia de ese transformador que en realidad va a ser la capacidad de la línea de parámetros distribuidos que va a hacer que esa línea se comporte como si fuese una inductancia nada más. ¿Me siguen? Entonces, tau 23 es tau 1,2 sobre 10, la décima parte, es raíz de L por C. Entonces, elevo al cuadrado estos dos términos, tau 1,2 al cuadrado sobre 100 igual a LC. Entonces, despejo la capacidad, me queda tau 1,2 sobre 100L. ¿Sí? Esa va a ser la capacidad. Yo conozco tau 1,2. ¿Quién es tau 1,2? El tiempo que tarda la onda de llegar de 1 a... De 1 a 2. Y es el tiempo, y estos parámetros de línea yo lo conozco. ¿Sí? Entonces, de ahí despejo la capacidad, y cuando yo modele la línea como parámetros distribuidos, le voy a poner una inductancia igual a la inductancia del trafo y una capacidad igual a la capacidad esta. ¿Sí? También lo puedo modelar como a través de la impedancia característica de esa línea ficticia que se va a comportar como un transformador. Entonces, calculemos la impedancia característica. Va a ser raíz de L sobre C. L, C es el valor que hemos calculado antes, tau 1,2 sobre 100L. Entonces,
Pero estos 100L van al numerador, se multiplican con esta L, raíz de 100L cuadrado sobre tau 1,2 al cuadrado es 10L sobre tau 1,2. Y ese es el valor de la impedancia característica de este transformador. O sea, mejor dicho, el valor de la impedancia característica de la línea de parámetros distribuidos que se va a comportar como si fuese un transformador. ¿Estamos? Sí, Bueno. ingeniero. El tau 1,2 siempre va a ser la décima parte del 2,3. Sí, podría ser la décima parte, la centésima parte, la milésima parte, ¿sí? O sea, tau, yo ahí lo podría poner cualquier otro valor también, ¿no es cierto? Por lo menos tiene que ser 10L sobre tau 1,2. Podría ser 20, podría ser 100, podría ser 1000L. ¿Estamos? Bien, gracias. 1000L sobre tau 1,2. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos si queremos modelar una capacidad shunt, ¿no? Supongo que al final de la línea hay un capacitor. Bueno, el mismo concepto. El tau 2,4 sería el tau entre el extremo del capacitor y tierra. Va a ser mucho menor, lo hago mucho menor que el tau a través de la línea. Tau 2,4 mucho menor que tau 1,2. Entonces digo, bueno, tau 2,4 va a ser tau 1,2 sobre 10. Igual a raíz de L sobre C, elevo los dos miembros al cuadrado y ahora despejo L, ¿sí? Porque el que yo conozco es el valor de la capacidad, ¿sí? Que estoy poniendo aquí, del valor del capacitor. Puedo calcular la impedancia característica de esa línea que se va a comportar como un capacitor. ZC24 es raíz de L sobre C. L es tau 1,2 al cuadrado sobre 100C, dividido C. Pero me queda ZC24 es tau 1,2 sobre 10C. Y ahí ya tengo los modelos de parámetros concentrados. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No hay. Bueno, nos vemos para el lunes que viene, para el primer parcial entonces. Ok. Ingeniero. Sí. ¿No será el próximo miércoles? ¿No habíamos quedado el lunes que viene? 18 figura. 18, 18, dije. 18. miércoles. A ver. 18 sería miércoles, Inge. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha, ingeniero? Me parece que se quedó sin batería, ingeniero. Me parece que quedó sin batería y Tapia creo que estaba como hospedador, o sea, que por Tapia puede ser que sigamos todos conectados. Ah, es verdad. Así que bueno, ya. ¿Has visto? ¿Qué para el miércoles entonces? Ya seguro el ingeniero le va a pasar por el grupo, el ingeniero Ford. Mañana creo que tenemos la práctica de esto, así que ya que él lo confirme, cualquier cosita, bueno, nos estamos viendo. Bien, ingeniero, entonces nos vemos. Ya le aviso yo. ¿Mañana sería la práctica, Inge? Disculpe. En teoría sí, mañana tendríamos que ver el práctico de esto. No sé, ya le consulto yo bien cualquier cosa, le escribo en el grupo. Y el lunes no hay nada. Y el lunes no, sí, ya que no era 18 que habían quedado o han quedado. El 18, dijo él. El 18. Bueno, si es 18 va a ser para el miércoles.
Ya le voy a escribir de seguro en el grupo. Lo que sí, yo le voy a confirmar mañana para que veamos la práctica, nada más. Al pelo. Listo, buenas noches. Consulta, Benjamín, rápido. Digan. Sí, ahí en el grupo se había propuesto otra fecha. ¿Tenés idea si el ingeniero comentó algo sobre